Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Ari, ¿qué tal? Adrián, Mariano Benli, qué gusto de tenerlo aquí. Un placer. Qué bueno, justo además un día como hoy, donde lo nacional y lo internacional se tocan como siempre, pero más que nunca. Exactamente. Y en un rato vamos a hablar de, ¿Cómo se eso. miran ustedes dos, eh? Qué miedo. Dos viejos lobos de mar. Beldi y Quilanto juntos, ¿sabes lo que es? Hemos compartido un programa cuando fue la elección en Brasil, la primera vuelta. Así es, así es. Y Estuvimos se habrán en cruzado el viejo cobertura, estudio. ¿sabes lo que son? Juntos Nos en una hemos cruzado en cobertura. algunas coberturas. Hemos almorzado en Filadelfia. También. Menos de las que uno podría pensar o de las que uno hubiera querido incluso, pero hemos coincidido. Es un lindo cuento. Hemos almorzado en Filadelfia. Sí. Un almuerzo en Filadelfia. Un desayuno en Tiffany's y un almuerzo en Filadelfia. Así es, no preguntemos dónde es la cena, mejor. Bueno, en un rato sí vamos a estar hablando, obviamente, de una de las grandes títulos de ayer que tiene que ver con una decisión del Poder Judicial en la causa AMIA, una más en una larga cadena de decisiones que tienen que ver con todo menos con saber qué pasó realmente y castigar a los responsables y a los responsables de que no sepamos qué pasó. Y que cae además en un momento muy particular del mundo, cuando la tensión en Medio Oriente y particularmente con Irán, que es el país que aparece señalado en el fallo de ayer, está más alta que nunca en las últimas décadas. Entonces, eso pone nuevamente al país en un lugar complicado, algo que este gobierno lamentablemente nos está acostumbrando semana a semana. Pero antes que eso, vamos a hablar de lo que está pasando aquí y de lo que está pasando con el bolsillo, porque eso después de todo es lo que más le importa a la gente, que otra vez se encuentra yendo al supermercado con precios incomprensibles, algo que quizás en las últimas semanas se había moderado, no porque fueran impagables, pero uno se encontraba más o menos con el mismo precio impagable. Hubo como 2 o 3 semanas de lo que parecía una tranquilidad, y ahora otra vez te aparecen precios que son 200, 300 pesos en un artículo de 1000, y realmente te descalabra nuevamente la vida. En ese marco, ayer la CGT tomó 2 decisiones que para mí son importantes. O 3, mejor dicho. Una que ya se venía viendo venir, que es la del 1 de mayo, donde va a haber una movilización que seguramente va a ser muy, pero muy importante y con la idea de replicar un poco lo que pasó el 24 de marzo. Es decir, hacerle un día no laboral para convocar a que se sume mucha gente suelta, a que se sume la militancia, además de lo que es la histórica columna de la CGT. Y menciono el 24 de marzo no por casualidad, porque la segunda decisión, y que para mí también es sumamente importante, es que la CGT, como sucedió el 24 de marzo, va a adherir el 23 de abril a la Marcha Nacional Universitaria. Con lo cual, una vez más, empieza a salir del compartimiento de la lucha sectorial, que fue la que marcó hasta ahora el ritmo de la oposición al gobierno, para tejer lazos, para descompartimentar a esa oposición, que es lo que va a terminar llevando a tener mayor efectividad y lograr lo que todo el mundo espera, que es una mayoría en el Congreso para desarmar el DNU como meta urgente. Y la tercera es el esperado paro nacional, que a pesar de la reunión que había habido con el gobierno y a pesar de esa negociación en curso que evidentemente existe, no se desactivó la otra pata, algo que preocupaba y mucho, y que da una señal clara también de lo que espera la CGT de esa negociación, digamos, que puede quizás sacarle algún tipo de concesión. La CGT, convengamos, es experta en sacar concesiones, pero que no puede dejar de lado en este contexto social y político el palo, además de la zanahoria, para citar el programa de Mariano Martín. Se entiende un poco mejor. Ayer, en tiempo real, hacíamos un análisis del documento de la CGT, del documento emitido por la CGT después de la reunión en la Casa Rosada, donde se hacía referencia a la modernización laboral. Nosotros teníamos alguna duda respecto a la orientación que iba a tener la CGT después de ese encuentro. Incluso lo charlábamos con Juan Grabois ayer. Nobleza obliga, las decisiones que tomó por la tarde la CGT están en línea con la demanda que crece desde el pie, que es la representación de un conflicto que, más allá que los dirigentes quieran asumir o no, existe por imposición del gobierno. El gobierno generó el conflicto al agredir a distintos sectores de la población.
que no son sectores necesariamente sociales en el sentido de las categorías sociológicas. No es que agrede a la clase media, como ahora está de moda decir, ¿no? Agrede a todos menos a Agrede unos a pocos. colectivos, agrede a las mujeres, agrede a los trabajadores del sector público, agrede a la agricultura familiar, es decir, agrede colectivos que integran distintas categorías económicas, digamos. Algunos serán de clase media, otros de clase media baja, otros clase media empobrecida, no sé. Habrá distintas categorías económicas. Lo cierto es que, por eso digo, nobleza obliga. Ayer cuando, incluso se entiende también por qué la prudencia de Juan ayer, ¿no? Cuando decía, yo voy a esperar para evaluar, no voy a evaluar el documento que surge de una reunión, vamos a ver qué se resuelve. Finalmente lo que se resolvió fue asumir esa representación con todas las características que tienen los dirigentes que vos recién bien mencionabas, ¿no? Que es de presumir que detrás de las posiciones que veíamos ayer a la tarde hay negociaciones en curso, entre otras cosas, para que se homologuen paritarias. Ojo, porque ese fue el gran disparador de la decisión de la tarde. Lo dijo, yo no sé si tuvieron la oportunidad de ver la conferencia de prensa, como nosotros estábamos haciendo la cobertura para la web. Estuve ayer ahí. ¿Vos estuviste ahí? Sí, sí, sí. En un momento, Daer le preguntan qué había cambiado. Un colega le pregunta qué había cambiado entre la reunión y la decisión de ir al paro, movilización, acompañar ¿Qué dijo? No homologaron las paritarias. Se habían comprometido a homologar las paritarias y no homologaron las paritarias. Es decir, una decisión del gobierno provoca una reacción. Obviamente va a ser presentado como lo contrario. Los medios del sistema que hoy están acompañando al gobierno lo van a presentar como una agresión de los trabajadores y de la representación sindical al gobierno. ¿Puedo Pero la verdad simplificarlo es que mucho? fue eso. Lo dijo Daer ayer, no ¿no? se puede esperar que Daer se comporte igual que De Loredo. Que Daer Se comporta igual que De Loredo. Digamos, el gobierno llore. está acostumbrado a prometer cosas, no cumplirlas y que del otro lado digan igual te bancamos. Sí. Y Para me mí fue parece que muy esperar importante, que la CGT actúe de la misma forma puede ser de alguna manera una ingenuidad por parte de Pose, de Caputo. Hay 200 de Franco. federaciones, casi 3.000 regionales. Los dirigentes pueden tener sus pulsiones, ¿no? ¿Y cuál era el clima ayer ahí? Pero bueno. Mira, es interesante porque cuando arranca la conferencia, y me parece que es un dato que va en línea con esto que están planteando, los primeros que bajan son Acuña y Daer. Y comienzan a llegar otros miembros del Consejo Directivo que estaba prácticamente con presencia completa, que no es un dato menor, solamente no estaba Abel Furlan, porque estaba con su propio conflicto paritario también en la UOM. Y durante un par de minutos la imagen es de ellos dos nada más. Entonces la pregunta era obviamente ¿dónde está Pablo Moyano? Claro. O sea, va a ser un anuncio de dos nada más. Evidentemente íbamos a hablar de nuevamente un clima de quiebre en la CGT porque había un sector que quería empujar el paro adelante, otro que quería esperar un poquito más, pero apareció Pablo Moyano y el anuncio fue de 3. Entonces eso no me parece un dato menor en el marco de todas las diferencias que hay dentro de la CGT, que este gobierno parece que las va diluyendo en algún punto, por lo menos a la hora de posicionarse hacia afuera. Después hacia adentro hay un montón de debates. Pero se prioriza la unidad. Pero se prioriza la unidad. Y eso te lo dicen inclusive aquellos que piensan distinto en los tiempos. Y la segunda, que tiene que ver con esto de una de las preguntas que se hace también ahí en la conferencia, que nos hacíamos muchos también, porque el anuncio del paro, de la fecha, de la movilización de sumarse al 23 y la movilización del 1 se realiza a la hora más o menos de que arranca el Consejo Directivo y después siguen hablando puertas adentro. ¿Qué va a pasar de acá a un mes? Porque, Claro. digo, nuevamente, el paro se fija con un mes de distancia, hay que generar volumen, hay que llegar a ese momento con una masa crítica y demás. En el medio, la participación del 23 de abril tiene que ver con eso, el 1 de mayo tiene que ver con eso, y el 9 será finalmente, digamos, que desemboque en la medida de fuerza. ¿Van a negociar en el medio para la posibilidad de que se baje este paro o no? Y hubo dos respuestas. Una oficial, que fue la de Daer, que dijo el paro es el 9 de mayo. Y la segunda, que la dice por lo bajo Pablo Moyano, pero finalmente después termina diciéndola en voz alta porque se filtra y se escucha, nos tenemos que ir del país, si no. Yo me parece que ahí está claro que la presión viene de abajo hacia arriba en este caso. Bueno, de hecho, una de las preocupaciones era que si no había un paro nacional convocado y se convocaba una marcha del 1 de mayo, en la marcha los terminaran puteando a ellos.
que hubiera simbólicamente otro robo del atril, como había sucedido aquella vez con el macrismo. El poner la fecha. Que suene el poner la fecha, que los puteen a ellos. Entonces dijeron, nosotros tenemos que llegar al 1 de mayo con una fecha determinada. De hecho, una de las cuestiones que se estaban discutiendo ayer antes de la reunión, según a mí me contaron, era que algunos lo que decían era, bueno, el 1 de mayo anunciemos el paro nacional. Y que el contraargumento era, nos comen vivos antes. Va a parecer que lo llamamos no nosotros, sino que nos obligaron a llamarlo. Ayer pasó otra cosa en relación a esto, que también creo que influyó, tengo información de que influyó en la decisión de avanzar con el plan de lucha. Bueno, en definitiva es un plan de lucha, ¿no? Estamos hablando de 3 acciones. Sí. Que fue que el radicalismo presentó su proyecto de reforma laboral. Que se supone va a ser el proyecto de reforma laboral que va a abrazar el oficialismo. Porque el oficialismo presentó en la ley bases un proyecto al que denominan light. Yo discuto esa denominación, pero es un proyecto mucho más recoleto, mucho más limitado que la reforma laboral que está incluida en el DNU. Sí, el que presentó la ley bases, ¿no? Y el que presentó el PRO, que es un fundamentalismo también. Y el del PRO, que era mucho peor, digamos, que el del DNU. El del radicalismo tiene un elemento tradicional para el radicalismo, que es intentar desarmar la representación sindical por el lado del aporte de los trabajadores a las estructuras sindicales. Estaba la ley Muchi, era el corazón de la ley Muchi, ¿no? Que los trabajadores no tuviesen obligación de aportar al sindicato. Situación que en muchos convenios ya está previsto. Sí. Esto es muy importante aclararlo. Y fue uno de los compromisos que ayer el gobierno le dijo a la CGT que dijo que no iba a tocar eso. Que no iba a tocar eso. Y que no iba a tocar la ultraactividad. Eso más la homologación de paritarias. Fueron los 3. Bueno, la homologación de paritarias. Jofra, que es uno de los que está esperando que le homologuen una paritaria al alza. Hay 2 o 3 paritarias al alza. Camioneros ahí, porque hay que incorporar el bono para que la paritaria esté por encima de la inflación, pero considerémosla como una paritaria al alza. Jofra, nítidamente al alza. Y bancarios. Y bancarios. Jofra dijo, lo contamos acá, el antecedente de un ministro que no convalidó o no homologó paritaria fue Celestino Rodríguez y se tuvo que ir. Dijo Jofra. Es historia. Digamos, antes Rodrigo había metido una devaluación tremenda, el Rodrigazo, todos recordamos por su nombre. Es interesante lo que va a ocurrir con la reforma laboral del radicalismo, porque hay sectores del peronismo que están dispuestos a acompañar esa reforma laboral, bajo el mote de modernización. Pero esa reforma laboral que presenta el radicalismo desanda modificaciones que ya están vigentes en convenios. ¿Se entiende? O sea, hay convenios que son más modernos que la reforma que presenta el radicalismo. Por ejemplo, el convenio del ESMATA con el sector automotriz. Es más moderno que lo que presenta la reforma más moderno entre comillas, digamos. Tiene circunstancias más flexibles. Hay otras que no, por supuesto. ¿No? Entonces, en términos de relaciones de trabajo, o de capital y trabajo, hay convenios Igual, que ¿qué son... dice el radicalismo? Porque todo el argumento, yo insisto con que... ¿De quién es la agenda? Digamos, si reforma laboral deberían opinar los representantes de los trabajadores y los representantes empresarios. Sí. ¿Sí? Son los 2 involucrados en este quilombo. En los representantes de los trabajadores está la CGT, está la CTA, de los trabajadores registrados. De los empresarios solo aparecen los grandotes. Y cuando vos le preguntás a las pymes qué reforma laboral necesitas, no te dicen, no, necesito reducir indemnizaciones, necesito terminar con los convenios colectivos. Ninguna te dice eso. O sea, no es esa la agenda El radicalismo incorpora un elemento que es sensible a las pymes, que es la postergación de la incorporación de personal bajo convenio, porque se prorroga el periodo de prueba, que es algo que es sensible para las pymes. Las pymes suelen pedir que el periodo de prueba no dure 3, dure 6 meses, que es el modelo de convenio que tiene Gastronómicos. Por eso digo, el modelo de convenio que tiene Gastronómico es así. Tenés 3 más 3. Pero el modelo pero a ver, el periodo de prueba alargado. Pero ¿sabés lo que pasa con eso? Lo rajan a los 6 meses a los pibes. Si es un trabajo no calificado, no existe el periodo de prueba en una pyme industrial. Porque si vos contratás a alguien, le enseñás a usar una máquina y tarda unos meses en aprender a usarla, después no lo echás. Tenés un pasivo ahí. Si no tenés que, no, porque si no tenés que volver a enseñárselo. O sea, todas estas discusiones
yo no soy empresario, pero de las conversaciones con empresarios, parten de una lógica de no hablar con los tipos que contratan. Y cuando vos le preguntás, ¿vos contratás para despedir? Porque la lógica de todo esto es, para contratar más necesito que sea más fácil despedir. Eso es lo que te dicen en la reforma laboral. Ujú. Yo necesito que me liberes la posibilidad de despedir. Y es como ayer que hablábamos el otro día con Saborido, que sacó un libro ahora, sobre el amor, ¿no? ¿Vos te enamorás pensando en que se termina? Digamos, en cómo... Depende de la actividad, y lo que yo te estoy diciendo es depende de la Pero actividad. por eso te digo, o sea, En al comercio único que y le en interesa, gastronomía, al que le interesa, la rotación al del que le in- personal es por muy eso, intensa al que le y está muy interesa, favorecida por los convenios. al que le interesa eso es a los trabajos no calificados. Por ejemplo, Galperín, Bueno, solo. Igual, un repartidor. Pero el convengamos- modelo económico va en esa dirección. El modelo económico va a la desindustrialización, Bueno, está bien. trabajo calificado, a la Pero por eso provisión insisto- de servicios, por eso trabajo insisto- poco calificado. Por eso insisto que en la discusión, y nosotros que tenemos posibilidad de darle visibilidad a actores, tienen que estar los actores que proponen otras cosas. Entonces, por ejemplo, vos le preguntás y que te dice, mira, yo no necesito despedir más fácil, yo necesito que llegue más capacitado. mejor por capacitado, ejemplo. sí. En línea con Eh, eso, Para eso tendría que haber un gobierno que le interese fomentar la industria. No, el proyecto del radicalismo suma también el fondo de desempleo de la UOCRA, o sea, el ejemplo, el La modo. mochila. Optativo, Optativo, supuestamente. sí, optativo. Igual convengamos que cualquiera de estos proyectos está lejos, por Sí, ahora, ni de hablar. ser aprobado por las dos cámaras. Porque aún si en la Cámara de Diputados pudieran 129 ponerse de acuerdo en cuál de estos... Anoche Guillermo Franco dijo que tienen 145 votos. eh, Anoche, quiero anoche el verlos. ministro del Interior dijo tenemos me los parece votos. que el país sería muy distinto si el oficialismo tuviera Anoche dijo tenemos 145 votos. 145 votos para el apartado fiscal, que es un proyecto en sí mismo, y tenemos 145 votos para la ley bases. Creo que esas eran las cosas Es la cuenta que hace el gobierno. Eran las cosas que le decía Franco a Milei cuando se estaba tratando el articulado Por ahora no particular en sacó enero nada. y hizo que él quedara a punto de ser despedido de su silla cuando se cayó el proyecto de ley. Ahora, En esa cuenta es perdón. clave el grupo Pichetto, ¿no? sí, entero. Por Que eso, hasta ahora en no esa votó cuenta, en la nunca, cuenta que hace nunca Franco, desde que existe, votó todo junto. Pero hay un tema para mí que es previo a cualquier reforma laboral, aunque yo soy de los que creen que se tienen que discutir las condiciones de trabajo en la Argentina. También creo que lo debería haber hecho un gobierno peronista para no tener que estar discutiéndolo en estas circunstancias. Pero veamos el gráfico que posteó ayer la CGT, porque explica también ese gráfico por qué hay un plan de lucha, a pesar de que muchos se sienten más cómodos haciendo otro tipo de actividades, y explica cuál tiene que ser la primera reforma laboral en la Argentina de ahora, de abril del año 2024. Y la primera reforma laboral de la Argentina en el año 2024 es subir los salarios, porque hoy los salarios están en el mismo nivel que en el momento más bajo de la crisis de principio de ciclo, algo que se veía viendo en algunos estudios de algunas consultoras, pero que la CGT Sí. de alguna manera le puso su sello ayer al compartirlo en las redes sociales. Ahí está el post de la CGT, el poder de compra de los salarios formales medido por el RIPTE está en un mínimo histórico, como en 2002 tras la caída de la convertibilidad, y muestra cómo estamos entonces en un RIPTE que llegó a estar en 1.100.000 pesos de hoy, está hecho a plata de hoy ese cálculo, y ahora está prácticamente en la mitad, una década más tarde, 619.000 contra 618.500 de abril de 2003, justo antes de que asuma Néstor Kirchner y empiece la recuperación. Creo que no se puede hablar de ninguna reforma laboral mientras los salarios en la Argentina estén en este nivel. Y recordemos algo, esto, el RIPTE, por ahí porque es medio técnico, estos son el promedio de los trabajadores registrados. Promedio. Eso significa Pero que hay gente que está mucho peor. Bueno, los no registrados están mucho peor. Ujú. Y además esto es un promedio. Gente que está debajo de esto, porque justamente es un promedio. Y la caída es fenomenal. Igual, marquemos algo, porque estos gráficos son interesantes. Para los que lo estén viendo, si no se los cuento. El gráfico viene desde el año 94 hasta 2024. Sí, son 30 años de gráfico. Del 94 al 2001, ¿sí? Lo que se ve es una línea casi horizontal, pero que va bajando. ¿Qué había ahí? Convertibilidad. Convertibilidad. 1 a 1. Entonces, cuando nosotros decimos, ojo, cuando la única agenda que hay del gobierno es la dolarización y el fin de la inflación, cuando hubo dolarización y fin de la inflación, fíjense que el salario real no solo no subió,
sino que bajó. O sea, cuando vos dolarizás y cuando vos frenás la inflación, lo que dejás de discutir es puja distributiva. Entonces nunca el salario real crece. Este gráfico lo primero que muestra es eso. Después lo que Perdón, muestra... con una diferencia, que ahora estamos 2 escalones más abajo. O sea, Por si eso, se congelara a este nivel estaríamos peor que en el 1 a 1. Por eso quería llegar al final. O sea, fíjense, pero es interesante el gráfico por esto, porque la discusión en estos meses va a ser el éxito del gobierno es frenar la inflación y dolarizar. Cuando un gobierno frenó la inflación y hizo el 1-1, lo que te muestra la estadística es que tu salario real bajó. Se terminó la discusión distributiva. Después tuvo la caída del 2001, que es la caída que vemos ahí, que nos llevó a los niveles que estamos hoy. Y después viene, porque también es interesante estos gráficos, toda la recuperación hasta el punto más alto, que son los 3 gobiernos kirchneristas, y el punto más alto llega en el segundo gobierno de Cristina. Tan criticado, viste que siempre dicen, el de Néstor fue un gran gobierno. El primero de Cristina te lo banco, el segundo fue un desastre. Bueno, el segundo fue tan desastre, el segundo gobierno de Cristina, que los trabajadores llegamos al 50-50 en el reparto del ingreso nacional y se llegó al punto más alto del salario real en la Argentina. Ese fue el desastre de Cristina. Y quiero resaltar esto porque ahora vamos a hablar de la AMIA y está vinculado a esto la AMIA. Todo el proceso de persecución judicial, de lawfare, de armado de causas, entre ellas la denuncia de Nisman, fue en ese momento, fue en el momento donde los trabajadores llegaron a tener el 50% de participación y llegaron a tener el salario real más alto. Y el lawfare fue contra ese modelo económico. Como se logró frenar, ahí empieza la caída. Ahí empieza la caída. Cuando se cae ese modelo económico, empieza la caída hasta hoy. Que se continuó con el lawfare y no se pudo volver a discutir que el salario real crezca, que las jubilaciones crezcan y que la participación de los trabajadores crezca. Están muy vinculados los dos temas de hoy, que son un paro porque el salario no alcanza y de vuelta una operación vinculada al lawfare sobre la AMIA. Y estos gráficos son muy útiles para eso. Antes de irnos a la AMIA, que es un tema súper profundo, interesante, con mucha historia, el gráfico que veíamos recién es la nominalidad del salario. Para mí es muy interesante. No, el salario real, no nominal. Sí, real frente a la inflación, pero no frente a los precios. Los precios de los productos de canasta básica tuvieron una evolución en este tiempo, que es el que manifiesta el gráfico de Mariana de Pochetto que estuvimos compartiendo en estos días, donde vemos todos los precios desordenados en relación a los ingresos. Bueno, ese es el fenómeno que primero estabiliza la expansión de los trabajadores asalariados pobres. Profundizado con Macri y estabilizado con Alberto Fernández. Con el gobierno de Alberto Fernández termina en el orden del 32% más o menos la cifra de trabajadores pobres. 1 de cada 3 trabajadores asalariados, están comprendidos en el RIPTE, que evalúa salario formal. ¿Por qué se da? Por eso yo digo, ojo con la nominalidad, porque vos ves los $800 del 94 y te parece que es un montón de guita. Pero los $800 del 94, por eso, perdón, del 94, del 2000, porque así termina Menem, es la antesala del 2001. Esos $800 no podía comprar una canasta básica. No, pero también había otra gran diferencia ahí. El RIPTE no calcula a los desempleados. No les pone un 0 por cada desempleado, con lo cual es el promedio de lo que reciben los trabajadores que tienen algún ingreso formal. Vos tenías los desempleados. Hoy en día tenés muchísimas menos personas afuera de ese. Más o menos, tenés 10% ya a esta altura, más o menos. Ahora sí. 10% ahora sí. de desempleo. Pero ojo, porque yo digo, esos $800 es la antesala del 2001. Esos $800. Los $800, pero también el 20 y pico % de desempleo. Sí, sí, no pero vos no podías comprar una canasta básica. Sí. Muchos argentinos con esos $800 no pueden, porque los precios se habían disparado. Se habían desordenado los precios. Los precios de consumo masivo, digamos, ¿no? Y es el mismo fenómeno que empieza a ocurrir en el 2016, 2017, cuando los precios se empiezan a desordenar, merced a distintas operaciones que incluyen lawfare. Operaciones económicas, operaciones políticas. Después, por supuesto, eso deriva en la experiencia de Macri, que derrumba el salario. Y, bueno, la historia que ya conocemos porque es relativamente reciente. Es decir que estos gráficos que marcan el comportamiento del ingreso formal
cuando uno los compara con la evolución de los precios, sobre todo en una economía tan concentrada como la Argentina, dicen una parte de la historia. Ahora, es reversible, porque la discusión que teníamos ayer era, bueno, ¿qué de todo esto es irreversible y cuánto de todo esto es reversible? O sea, ¿cuándo lo reversible se vuelve irreversible, digamos? Porque tiene que ver con la profundidad del daño. Macri empieza su caída como gobierno, como gestión en el 2018, después de ganar la elección de medio término. Después de, en ese mismo gráfico que veíamos antes, tener el último pico positivo en términos de... El canto del cisne. Relación ingreso-precios, ¿no? El Macri del 2018 es el Macri que destruye el salario 20 puntos. Y eso hasta ahora en la Argentina es irreversible. Eso no se recuperó. No solo no se recuperó, Milei lo destruyó 20 puntos más. Milei lo bajó más. En 4 meses. Te quiero sumar dos reflexiones en base a los dos gráficos, el que estábamos viendo recién del precipicio similar al del 2001 y el que mencionabas vos recién, Adrián, que era el de Alpoyeto, donde se ve como el salario queda estancado abajo y todos los precios, todos los puntitos de los precios relativos están todos por arriba flotando. Lo que te muestra el gráfico de Alpoyeto es claramente que el anclaje para que funcione todo esto para Milei es el salario. O sea, Claro. que los salarios queden abajo y el primer mecanismo es la paritaria. O sea, te pone el techo a la paritaria, no te homologa la paritaria, le promete a los camioneros ayer que iba a firmar la paritaria y no se la firma y ahora le habla de un 2% para mayo y para junio como condición para que le firme la paritaria. Pero el segundo anclaje, que me parece mucho más grave para esos salarios, viene después, que es la consecuencia de toda esta caída del sistema, que va a ser el desempleo. Ese es el segundo anclaje para que los gremios pierdan poder también y vayan a negociar. Ya no salarios, sino puestos de trabajo. Así es. O sea que es una cosa que viene encanada con la otra. Y lo segundo, el grafiquito también que muestra cómo en los 90 el 1 a 1 mantenía estático a la baja el salario. Y ahora vemos como hay un escalón muy pronunciado, ¿no? A partir de diciembre ya venía un poco en baja un poquito antes. Pienso en Ecuador, otro país que dolarizó. Digo, la foto, por lo menos esto es lo que me cuentan a mí, gente que vive en Ecuador, la foto social de Ecuador es la foto del día de la dolarización. Así es. No cambió después. Sí. O sea, nosotros dolarizamos hoy, no nosotros, el gobierno dolariza hoy, dolariza con un salario que vale 20 puntos menos, 28 puntos menos ya casi que en diciembre, 45 puntos menos de lo que valía en el momento que más valió, 2015. Entonces, ¿dónde es que estamos sacando la foto de la Argentina en los próximos años? Hasta que se pueda salir de la dolarización. Y es el Ecuador nunca salió. objetivo explícito de Milei, porque Milei dice, hay que dolarizar para que después no pueda venir otro gobierno y se ponga a emitir. Hay que cerrar el Banco Central para que después no pueda venir otro gobierno y se ponga a emitir. Lo reversible. Que básicamente es decir, que te quedas en el lugar que te tocó ¿Dónde estás? en el momento en el que se Insisto paró con la esto, música. y que el único objetivo es terminar la inflación. Revisen lo que pasó con los salarios cuando no hubo inflación. Bajaron. O sea, se termina la discusión y la puja por los salarios y el salario real. No vas a ganar más cuando se termine la inflación, vas a ganar menos. Revisen la historia. Por eso es importante, se viene una etapa esta, porque yo creo que no va a pasar, y de hecho Navarro contaba estos días, de que la inflación además va a subir, porque se le van a disparar los regulados, piensan que cuando solamente frenás un sector o dejás un sector, todo lo demás no aumentan en cadena. O sea, la inflación se le va a disparar y todo el mundo ya sabe que por ahí, hoy a las 4 de la tarde se conoce la inflación de marzo, Sí. capaz que es un poco menor a la de febrero, pero que en abril se va a disparar de vuelta, porque largaron todos los regulados y eso va a impactar en toda la cadena. Pero aún si lo logra, no hay nada que festejar, porque cuando logren la inflación cero, no te van a aumentar más el sueldo. Y eso es lo que te muestra en los 90. No te aumentó más el sueldo, además bajó. Lo que te muestra igual los 2003-2011, que es el periodo en el que cae verticalmente el fenómeno de trabajadores pobres, que estaba en 32% en el 2001, al igual que en el 2023. Ese fenómeno de caída de trabajadores pobres está asociado a la estabilidad de precios relativos, y al aumento de los salarios. O sea, hay un periodo virtuoso en donde se moderan los precios relativos, 2003, 2004, Era un modelo 2005, de inflación hasta baja, no de 2011. inflación cero. No, inflación baja. De inflación Pero baja, porque vos por eso. tenías una dinámica inflacionaria que ya estaba
provista por la salida de la convertibilidad. Lo ves en el gráfico. Pero lo Había moderaste a 4 o 5% anual. Había inflación y los salarios. Es la inflación que hoy tienen los países, digamos, ¿no? Sí, Había inflación de la región. y los salarios y las paritarias le ganaban a esa inflación. Por eso. Entonces había puja distributiva. Había puja distributiva, había capacidad instalada ociosa y había un modelo económico que impulsaba el corazón tradicional de la actividad económica de Argentina, que era el consumo, porque el consumo explica el 70% de la producción en Argentina, de la actividad económica. La actividad económica de la Argentina se explica por su mercado, que no es un mercado gigante, es un mercado chiquito, pero que alcanza para abastecer, o mejor dicho, para servirse de lo que se produce. Y después, por supuesto, se produce en materia de commodities mucho más de lo que necesita el mercado argentino. Ese es el excedente, digamos, ¿no? Ese debería ser el excedente. La buena noticia es Eso que... operó con superávit gemelos entre 2004 y 2011. La buena noticia, en realidad no, porque con la crisis ya de 2008, Bueno, 2008 se empieza a caer, termina el pero no superávit importa. gemelo. La buena noticia es que la capacidad instalada ociosa ahora está, y la voluntad por la puja distributiva creo que también. Lo que falta es que un árbitro deje de tirar para el lado de las empresas y empiece a tirar para el lado de los trabajadores, porque solamente con voluntad de hacer la puja distributiva, o mejor dicho, la puja distributiva tiene dos lados: empuja a los trabajadores, pero también empuja a los empresarios, y lo que vemos ahora es un modelo en el cual los empresarios tienen todo el apoyo del Estado para tirar para su lado. Mariano, ¿te tenés que ir? Me tengo que ir. Bueno, muchísimas gracias por Buen fin de semana, esta participación. chicos, Buen Buen fin de semana, fin de Bendy. semana. Y sumamos a la mesa vía virtual, prendiendo nuestras antenitas, A distancia. a Mariano Martín, nuestro hombre en Azopardo, que nos va... ¿Es nuestro a- sindicalista? Mirá la campera con la que sale. Mirá, No, te ahí está, contesta con la remera. del Cipre- Ahí está. Como si lo hubiéramos Excelente. practicado, como si hubiera estado guionado. Mariano, buen día, ¿cómo estás? Poco serio, era poco serio la remera que tenía abajo, era una crotada, entonces digo, bueno, me cubrí un poco para hacer, y era lo que tenía a mano. Les pido disculpas por la falta de etiqueta, pero les mando un abrazo a todos. Qué gusto verlos, muchachos. ¿Cómo va? Y el gusto es nuestro. Bueno, finalmente ayer hubo definiciones y en cantidad después de la reunión del Consejo Directivo, ¿no es cierto? Sí, segunda vez que nos sorprende. Ya no debería ser sorpresa porque el problema empieza a ser nuestro como analistas, ¿sí? Nos sorprendemos todos los días con algo que ya deberíamos empezar a entender que hay otro proceso en marcha. Pero creo que también en la previa del paro del 24 de enero eran muy pocos los que daban crédito a la posibilidad de que se ejecutara esa medida de fuerza. En este caso, ya avisados de aquel proceso, es cierto que en la previa nos habían avisado, estábamos al tanto de que lucía difícil el levantamiento de una instancia de conflictividad, pero por supuesto sí abonaba esa chance la convocatoria in extremis que había hecho el gobierno en la Casa Rosada con protagonistas como Guillermo Franco, a quien todos conocían, pero por supuesto el hecho de que estuvieran presentes Nicolás Pose y en particular Santiago Caputo le permitía inferir a todos los presentes, a la mesa chica de la CGT que concurrió ese día, que era la palabra del presidente la que se estaba poniendo en juego en ese momento. Ahora, después de esa reunión, a mí lo que me referían era que era de muy difícil levantamiento la dinámica de una medida de fuerza, y lo que termina de alguna manera decidiendo, por lo menos en la recorrida que estuve haciendo después de la reunión de consejo directivo, es que aquel clima del que dábamos cuenta de muy buena onda, de compromisos amplísimos, de garantías de mejora en la relación y también de solución concreta a los problemas que estaban pendientes en el vínculo entre el gobierno y la CGT, chocó casi inmediatamente con la persistencia en la falta de homologación de algunos de los principales convenios colectivos de trabajo. Y el caso muy concreto que había sido de camioneros, donde Hugo Moyano fue en persona, sin Pablo, pero fue Hugo Moyano y fue el que dijo en la reunión con los funcionarios: a mí no me están homologando los acuerdos. Al día siguiente parecía que iba a haber homologaciones, pero a esa homologación le seguía supuestamente la idea de, listo, homologamos hasta acá, pero
para mayo tiene que ser 2%. Es decir, empezaban las condicionalidades para que se validara legalmente los acuerdos previamente alcanzados. Entonces, estaba esa sensación generalizada de nosotros ya cedimos lo suficiente, el deterioro es general, si encima nos van a, hablando mal y pronto, a tocar el culo y no va a haber nada a cambio, no va a haber nada palpable, bueno, demos esta señal y después vemos de acá al 9 de mayo cómo seguimos. Está claro. Mariano, ahí, bueno, este resumen que haces condensa algunas de las cosas que estábamos conversando entre especulación e información hace un ratito. Ahora, para avanzar un paso más, ayer conversábamos sobre las opciones de negociación que se le presentan a los clientes sindicales, sobre todo los más acostumbrados a establecer negociaciones con los gobiernos, en un contexto donde el radicalismo, por ejemplo, ayer presentó una reforma laboral que recrea varios de los conceptos de la ley Mucci de los años 80, que básicamente lo que busca es partirle la columna financiera, digamos, a los sindicatos, por el lado del aporte sindical y por el lado de las obras sociales. ¿Es negociable? ¿Hay posibilidad de negociación en ese contexto? En los 80 eso impulsó lo que dejó la historia de Baldini, un proceso de conflictividad muy activo de la CGT. Sí, la respuesta a la pregunta si es negociable, Adrián, es sí. Y de hecho existe me sale el término, un núcleo de coincidencias básicas, pero aplicable a la idea de una reforma laboral. Lo conversábamos un poco ayer. Nadie quiere hablar de reforma laboral, por supuesto. Están tratando de encontrar la terminología. Modernización hablan en el documento, ¿no? Modernización es lo que recogió más consenso hasta ahora. Y en síntesis, yo lo que te diría es que la directriz para saber cuál es la reforma posible para la CGT y cómo lo han transmitido a los bloques opositores, entre ellos centralmente la UCR, que es la que está llevando hasta ahora la voz cantante, es derecho colectivo lo menos posible, derecho individual prácticamente lo que haga falta. ¿Qué significa eso traducido? Bueno, las indemnizaciones son del orden del derecho individual. Los sindicatos no están creados para luchar una mejora en el rompimiento del vínculo laboral. En todo caso, están pautados para mejorar las condiciones de ingreso al mercado de trabajo, para mejorar los salarios, los ingresos, las condiciones laborales, etcétera, etcétera. Ahora, quieren generar una salida más amable para los empresarios que implique reducción o eliminación de las multas por mala registración, que exista esta mochila austríaca o el nombre que se tenga en reemplazo del sistema indemnizatorio normal. Todo eso puede avanzar perfectamente. Incluso la extensión del periodo de prueba, hoy de 3 meses, que el proyecto, que el DNU lo quería llevar a 8 y que algunos radicales preferirían ver en 1 año, para la CGT es muy viable extenderlo a 6 meses, por ejemplo. Bueno, hay una cantidad de elementos que desvían la atención respecto de esos ítems que son más dañinos, más gravosos para los gremios, tales como el fin de las cuotas solidarias, por supuesto los impedimentos en el ejercicio del derecho de huelga, la extensión de los criterios de... Bueno, Mariano, ahí hay un punto central. Digo, del criterio de esencialidad en algunas actividades. Bueno, todos esos son cuestiones mucho más delicadas. A eso iba. El proyecto que presentó ayer de Loredo, que no fue solo de Loredo, era de Loredo por diputados y el Senado también con representación, o sea, radicales, salvo Manes, salvo el grupo de Manes, el resto de los radicales se mostraron atrás de este proyecto, establece esencialidad en algunas actividades. La esencialidad básicamente prohíbe el derecho a huelga para los trabajadores comprendidos en un porcentaje de la actividad, ¿no? En transporte, en salud, en educación, que suelen ser los gremios
de mayor impacto en términos de organización social, por supuesto, pero al mismo tiempo más consolidados. Trabajadores de la educación, con las idas y vueltas que tuvo la ley de educación, el traspaso a las provincias, que el traspaso a las provincias de Menem que intentaba romper la CETERA. Bueno, después vino la carpa blanca, o sea, la CETERA no se rompió por el traspaso de la educación a las provincias. Ahora, esas remake que estamos viendo fueron contempladas en varios convenios. Yo te escuchaba recién, por ejemplo, el tema de la extensión del periodo de prueba. Yo comentaba acá, los gastronómicos tienen ese convenio. Tienen un periodo de prueba extendido. Lo que ocurre con los gastronómicos es que a los 6 meses, a los pibes, que ya son jóvenes, los rajan y toman otros. Durante 6 meses, las patronales se vieron favorecidas por menor cargas laborales y no hay estabilidad. Es cierto lo que dice Ari, eso es aplicable a determinados sectores de la economía y a otros no, porque si vos tenés que formar a un trabajador industrial, echarlo a los 6 meses no es negocio. No es negocio. Ahora, ¿por qué se saldría de la lógica de arreglar, entre comillas, modernizar las relaciones laborales por convenio para hacerlo de manera general? ¿Cuál sería ahí el beneficio que ven eventualmente los sindicatos para aceptar alguna de esas modificaciones en el marco general de la relación del trabajo? Mirá, yo lo que recogí hasta ahora de parte del grueso de la dirigencia más tradicional de la CGT, pero si me apurás un poco, esto es extensible a los sectores que habitualmente identificamos como más díscolos, combativos, disruptivos, llamémoslo como quieras. Existe una presunción, una creencia generalizada de que hay que retocar algo la normativa, ya sea porque se considera que hay que calmar algún grado de demanda de la población que asume que los sindicatos, que compra ese esquema según el cual los sindicatos son el gran lastre que arrastra la democracia argentina, sea porque en algunos casos, y entiendo que lo hemos charlado en alguna oportunidad, o por lo menos nosotros en Palo y Zanahoria lo decíamos, que era muchos de los gremios muchos de los sindicalistas son víctimas, entre comillas, de algunos de los puntos de la legislación laboral que hoy se intenta modernizar, entre comillas, tales como las multas. Los sindicatos, en tanto empleadores, también tienen que afrontar indemnizaciones, tienen que afrontar inconvenientes con su personal en las obras sociales, con los médicos, por ejemplo, y el tema de las multas los complica mucho, pero en líneas generales, si vos consultás, salvo algunos dirigentes muy ideologizados, que por otro lado no son los más habituales de cruzarse uno en la CGT, por el contrario, de hecho, en la CGT lo que tenemos son tendencias más tradicionalistas, dirigentes más conservadores, etcétera, que entienden como lógico, como viable esto de implementar alguna modernización que de última termine, insisto, aplacando un ánimo social que asumen beligerante en contra de ellos, que lo perciben permanentemente como una traba para otro tipo de proyecciones. El sindicalismo para muchos sectores sociales sigue siendo una mala palabra, y a pesar de que hoy la propia CGT se asume como casi punta de lanza de un peronismo en retirada, dicen, bueno, si nosotros incorporamos esto, lo que hacemos indirectamente es proteger otras prerrogativas cuya discusión terminamos alejando. Es decir, dentro de esta lógica de toma y daca, si queremos decirle de esa manera, lo que hacen es, bueno, le dejamos el tema de la mochila austríaca, que no nos joroba, y por el contrario, comercio la está negociando, gastronómicos la desea y otro gremio más, y las cuotas solidarias quedan para nosotros, que son parte de los compromisos que se vienen hablando también. Martín, también hay una lectura política en un contexto bastante incierto en el mundo del trabajo,
de poner la unidad por adelante de las diferencias, ¿no? De evitar que lo que suceda, como ya sucedió varias veces en los últimos años en Argentina, que es que termine a partir de diferencias en cómo encarar un conflicto con un gobierno entrante, partiéndose la CGT, lo cual les quitaría obviamente poder de incidir en la discusión de cualquier ley, pero también en el proceso que viene por delante para defender puestos de trabajo, para defender este salario que, como mostró la CGT ayer en un gráfico, está en su nivel más bajo en la historia reciente. ¿Vos ves lo mismo, que hay ahí una decisión política de decir, bueno, discutamos, pero hasta acá lo importante es que terminemos todos abajo del mismo techo? Yo creo que hay un elemento que ayuda a entender de esa manera el proceso. Me animo a decir, Nico, que a diferencia de otras etapas, hoy parece estar más lejos que nunca, desde que esta CGT se dio esta unidad vía triunviratos, vía esquema de conducción colegiada, debe ser de las veces en que yo visualizo menos latente el peligro de ruptura. Y te voy a dar un ejemplo muy concreto. Decíamos que en esta reunión en la Casa de Gobierno no había asistido Pablo Moyano, no había asistido el sector de Sergio Palazzo, dos dirigentes que sí estuvieron en el Consejo Directivo ayer. Pero no es menos cierto que si no estaba Pablo Moyano, estuvo Hugo Moyano Sí. en la reunión en la Casa de Gobierno. Y en los gremios, en particular, casi te diría en cualquier organización, pero en los gremios en particular, el que decide es el número uno. Y Pablo Moyano es el secretario general adjunto de Camioneros. El secretario general sigue siendo Hugo Moyano. Entonces, la voz de Camioneros y en buena medida la voz de quienes se referencian en Camioneros, porque por supuesto Pablo Moyano tiene un rol protagónico y tiene un liderazgo importantísimo en el frente sindical, en la Confederación de Gremios del Transporte y en otros ámbitos. Pero sin lugar a dudas, todo ese ecosistema que rodea a Pablo Moyano tiene un ojo posado sobre él y el otro posado sobre lo que hace Hugo. Y Hugo tiene un juego que es más amplio que el que exhibe Pablo y que está muy ligado, como nunca te diría, a los gordos, a los sectores de los independientes, ahí donde están Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez, José Luis Lingeri, que de hecho muchos de ellos fueron históricos rivales de Hugo Moyano. Sí, y claro. hoy están en una comunión de intereses y en una comunión de ideas que es muy, pero muy importante. ¿Qué pasó? Bueno, el gobierno le tocó el culo a Camioneros en este caso, y ahí sí hay una cuestión corporativa. Por eso te decía, yo pondría como matiz que hoy la idea de una ruptura no aparece tan expuesta como en otras etapas, justamente porque es una situación más compleja y donde Hugo Moyano ha mostrado un juego del cual te diría, si hablas en confianza con cualquiera de los dirigentes más tradicionales, te van a decir, Hugo está como nunca al lado nuestro, estamos hablando todos los días, el entendimiento es casi uniforme. Por supuesto, eso no quita que existan voces disidentes, que exista un Sergio Palazzo que siempre tenga una idea un poco más disruptiva que el resto, pero en modo alguno esos sectores representan un poderío interno o una cuestión cuantitativa tal que pueda conducir a un desgajamiento de importancia dentro de la CGT, por lo menos en esta etapa. Esto es todo desde ya muy variable y puede cambiar pasado mañana. De hecho, yo hablaba recién, antes de entrar al Zoom, hablaba con un dirigente que me decía algo que era muy interesante y quería compartirlo. Era, para esta medida de fuerza que votamos con unanimidad y hubo un criterio muy uniforme, hay 50 motivos o no hay ninguno. En confianza me decía, si querés, el motivo más palpable que nosotros tenemos para parar el 9 de mayo es la falta de homologación. Y si lo pensamos, lo podemos charlar entre nosotros, es hasta un motivo, casi te diría, de índole administrativa. No estamos hablando de Con una decisión me política bajaron el de salario. fondo. Claro. Digo, en ningún caso es me bajaron el salario, me echaron a la mitad del personal. Pero más que si de se la los homologan, actividad. levantan el paro. Qué buena incógnita que estás planteando, Ari. Yo creo que no.
La respuesta, yo hice esa misma pregunta y la respuesta ahora era no. Ahora bien, si uno amplía la pregunta y dice, che, si homologan los convenios, si en la ley base se incluye una reforma laboral, pero que no tenga un capítulo sobre cuotas solidarias o que no moleste los criterios de ultraactividad de los convenios colectivos, etcétera, etcétera, ¿se para igual? Yo creo que ni el más díscolo ni el más negociador hoy están en condiciones de responder eso. Por eso digo, esto es muy dinámico. Ahí me permito sí abrir un signo de interrogación. Un paro cuando se pone en marcha en líneas generales es una maquinaria muy espesa, que es muy difícil después de desatar, pero no es menos cierto que la ventaja con la que cuentan ahora desde la CGT es que tienen todo este margen para obtener prerrogativas, atenciones y dispensas que hasta ahora el gobierno no parecía dispuesto a otorgarles. Y arriesgo algo Hay más, todo Mariano. un camino en esto. Arriesgo algo Sí. más. Si llegara a haber una revisión de la medida del 9, nunca va a ser antes de la marcha del 1 de mayo. Porque no pueden exponerse a que los corra por izquierda la multitud, digamos, ¿no? Otra vez, como ya les pasó No. alguna vez. No tendría sentido. Y hay otro elemento que me parece que incide en darle poco crédito a la idea de una suspensión de la medida, Nico, que es, no lo analizamos hasta ahora, pero es la dimensión política. Claro. La dimensión política tanto hacia adentro del peronismo como en relación con el gobierno. Hacia adentro del peronismo, algo comentamos brevemente con esta idea de, bueno, el peronismo está ausente como factor de discusión en este momento contra el gobierno o en la negociación con el gobierno en términos partidarios. Para eso está el sindicalismo, dicen dentro de la CGT. Pero el otro factor político tiene que ver con el Pacto de Mayo. En el Pacto de Mayo no había, por lo menos hasta la semana pasada, o hasta esta semana, ningún atisbo de convocatoria o incorporación o participación de la CGT. Así es. Tampoco se lo mencionó durante la reunión que tuvieron en Casa de Gobierno el otro día los dirigentes. Ninguna de las dos partes Pero- parece estar muy interesada en participar, digamos. Ni los que invitan ni los que deberían recibir la invitación. Es que si la invitación es para que te saquen algo, a nadie le va a interesar. Ujú. Ahora, si esa convocatoria fuese rediseñada a la luz de un esquema no de reforma laboral, de modernización light, bajo un esquema donde las homologaciones fluyeran tranquilamente y a donde la CGT se le asignara este lugar de importancia y de preponderancia, si uno lo consulta a un dirigente como Gerardo Martínez, yo no dudo que él diría, nosotros estamos obligados a sentarnos en todas las mesas Sí. y propiciamos sentarnos en todas las mesas. Entonces, si a la CGT, supongamos, se le asignara ese espacio todavía hoy hipotético dentro del Pacto de Mayo, yo creo que ahí estaríamos ya frente a un escenario distinto. Pero de nuevo, estamos avanzando sobre Sí. un montón de Hipotéticos. Sí, de hipotéticos y que todavía no están sobre la mesa, Sí. pero me da la sensación que producto de lo que fue enunciado por Santiago Caputo el otro día, de lo que fue deslizado por Nicolás Pose, se abre una serie de ventanas de oportunidad para ambas partes, cuyo desenlace no podemos definir todavía, pero Ah, claro. que abren capítulos nuevos de acá al 9 de mayo, eso no me queda duda. Capítulos que seguiremos repasando en lo sucesivo acá en el Destape y con tu presencia siempre, porque la verdad es que ayuda mucho a entender un mundo que a veces tiene más dobleces de los que se ven a simple vista. Mariano, muchísimas gracias. Eso es lo que lo hace lo más fascinante. Les mando un abrazo a todos. Un abrazo. Mariano querido. Martín, señoras y señores, de las personas que más saben del mundo sindical, el medio periodístico, y el lujo de tenerlo acá en el pase. La clave de todo, perdón, pareciera ser la relación, una vez más, una frase que particularmente nos trae malos recuerdos, que es la relación de fuerza. Porque pareciera ser que todo el mundo está tratando de calibrar, dentro de la oposición, del dispositivo opositor, digamos, ¿no? Está tratando de calibrar a cuánto le da
en términos de respaldo social o de impulso social, a las acciones que decide. Lo de la CGT rompe cierta inercia que nosotros veníamos comentando acá de mirar y esperar. Sí, que yo siempre Hay un plan de relativice. lucha. Es una inercia. Rompe esa inercia. Es una inercia relativa. Es una inercia relativa. Bueno. Si tenemos en cuenta que en 4 meses de gobierno ya hubo un paro, hubo 4 marchas multitudinarias, hay conflictos sectoriales permanentes. Es una inercia relativa. De todas formas, no va a ser un debate que resolvamos no lo hoy. vamos a resolver. Y me interesa aprovechar para hablar un rato y un rato tendido del tema AMIA. Sí, sí, así que en todo caso, el lunes la seguimos con, Sí, con el este tema debate político. por episodios sobre lo que hace y no hace la oposición de cara a este gobierno. Pero Ari, ayer un nuevo capítulo, hablando de capítulos, de una historia que ya es parte de la tragedia argentina, ¿no? 30 años. Que no solamente los atentados en sí, sino todo lo que se hizo de eso después. 30 años van, que no sabemos qué pasó en la AMIA. Ujú. Y arranco por ahí porque lamentablemente el fallo de ayer no terminó con el caso AMIA. El fallo Que de es lo que ayer... salieron a decir muchos medios. No, ayer pasó lo siguiente. Desde Comodoro Pi, puntualmente el juez Carlos Máiquez, del cual ahora vamos a hablar, mandó una gacetilla que se la anticipó a Joaquín Morales Solá y Asociados y a otros, que la repitieron diciendo la justicia argentina determinó quién son los responsables del atentado a la AMIA y el atentado a la Embajada de Israel. Pues no pasó eso. No pasó eso por el simple hecho de que ayer la Cámara de Casación no resolvió esas causas. La causa AMIA, la causa donde se investiga el atentado a la AMIA, la tiene el juzgado número 6, que dicho sea de paso está vacante, no hay juez, y la UFI AMIA, que tiene 2 fiscales, pero que no avanza, o sea, está paralizada hace muchos años, incluida la gestión Nisman, que estuvo 10 años a cargo, del cual también vamos a hablar ahora en un rato. Y la causa por la embajada de Israel la tiene la Corte Suprema, que hace 32 años que no la resuelve. Y ayer la Cámara de Casación solamente se metió con las condenas a aquellos que participaron del encubrimiento y del desvío de la investigación originaria. Y además lo peor de todo es que fue un fallo histórico, pero por lo malo, porque bajó las condenas. O sea, el juez Galeano, que fue el juez que le tocó investigar el atentado a la AMIA y que direccionó la causa solamente hacia los intereses de la CIA y el Mossad y la CIDE y solamente hacia Irán, tenía una condena a 6 años. Ayer se la bajaron a 4. El jefe de la CIDE, de Menem, Hugo Anzorregui, tenía una condena de 4 años y 6 meses y se la bajaron a 2 años y 6 meses. ¿Todo por qué? Porque los absolvieron de la parte del desvío de la pista siria, que era una de las pistas que tenían que investigar. Entonces lo que pasó ayer, que lo llaman fallo histórico, la justicia argentina ya no estableció nada, porque no era en esa causa, y lo peor de todo es que bajaron las condenas a los que hicieron imposible que hoy sepamos 30 años después qué es lo que pasó. Fue una nueva operación de impunidad alrededor de la causa AMIA. Sí, para mí es un nuevo capítulo del encubrimiento. Hay que ver qué hace. Con el aval de todo el sistema de medios del Lofer, con el aval del gobierno también. Ayer, minutos después de que se conociera el fallo, salió un comunicado de la oficina del presidente electo celebrando el fallo, ahí lo podemos ver, diciendo que esto confirma el rol de la República Islámica de Irán en los 2 atentados. Repito, no lo confirma, no puede, no hay forma, no es el objeto de ese expediente. Y además vuelve a decir que esto pone de manifiesto los reiterados intentos del kirchnerismo por encubrir la responsabilidad de Irán y postergar este fallo histórico, traicionando a la patria. Vuelve a meter esas palabras. Y es muy peligroso esto porque este fallo se tiene que leer en clave geopolítica. Sí, claro. Hoy Irán vuelve a estar, y eso lo sabemos vos mucho mejor que yo, en el centro de una discusión geopolítica donde los Estados Unidos tienen mucho interés. La Argentina es muy peligroso que se vuelva a meter en estas discusiones y vuelve a meter el tema del memorándum de entendimiento con Irán y las palabras traición a la patria, que hay que aclararlo. El memorándum de entendimiento con Irán fue una de las tantas instancias en las cuales Cristina Fernández de Kirchner quiso avanzar en la investigación por el atentado a la AMIA. Cristina es la dirigente política que más intentó que se establezca qué pasó en la AMIA, incluso mucho antes de ser presidenta. Cuando se hizo una comisión investigadora de cómo se estaba llevando adelante el caso AMIA en el Senado, la única que firmó un dictamen en disidencia fue Cristina, contra el peronismo de ese momento, diciendo que se estaba desviando la investigación a partir de
los direccionamientos que daba la CIDE, que le mandaban desde el Mossad y desde la CIA. Lo firmó sola. Y estoy hablando del año 2000. Ni existía el kirchnerismo, no estaba ni previsto que fuera presidenta, ni nada. Después, cuando asume Néstor Kirchner, firma el decreto 812, que reconoce la responsabilidad del Estado argentino en la mala investigación de los 2 atentados, pide disculpas en nombre del Estado y empieza a hacer una serie de trabajos que Cristina continúa, y cuando asume la presidencia, o en realidad su segunda presidencia, avanza con el memorándum. El memorándum es muy loco porque no lo leen. No lo leen, o sea, googleen memorándum, léanlo, tiene 9 artículos nada más, es re cortito. Y el memorándum lo que decía era, tratemos de avanzar. Conformaba una comisión, no tenía el mejor nombre la comisión, se llamaba Comisión de la Verdad. Pero no establecía ninguna verdad, la comisión daba recomendaciones a los estados, recomendaciones, no daba de baja las alertas rojas, y simplemente permitía que el fiscal Nisman y el juez de la causa, que en ese entonces era Rodolfo Canicova Corral, viajaran a Teherán a indagar a los imputados iraníes. ¿Por qué a los iraníes? Pues son los únicos imputados. ¿Por qué? Porque no se investigó todas las otras pistas. Y aparecen un montón de personajes en esto. Incluso si estás convencido de que Irán es el culpable, con más razón tenés que ir a avanzar con los iraníes. No vas a firmar un acuerdo con Uruguay o con Corea del Norte. Exactamente. Y todo esto, yo repito, está vinculado a lo que mostrábamos antes de los números de salario y todo esto. Porque todo esto arranca en 2013. Y en 2013 es cuando los trabajadores llegamos a tener el 50-50 de vuelta. 40 años después, lo habíamos tenido en el 73-74, lo tuvimos de vuelta en el 2013. Y arranca todo el proceso del Lofer. Y el caso AMIA, que ya llevaba 20 años de impunidad, sumó 10 años de impunidad vinculados al Lofer también, porque está vinculado a esto. De hecho, si ustedes recuerdan, durante la campaña, los fondos buitre hicieron una campaña mediática diciendo que Cristina estaba pactando con el diablo, que era Mahmoud Ahmadinejad, el presidente iraní, a través de este pacto. Y los fondos buitre no tienen ningún interés en la AMIA. Lo único que se les interesaba era limar a un gobierno que entre Cristina y el canciller Héctor Timerman no les pagaban lo que querían, y Timerman había logrado en Naciones Unidas un decálogo firmado por la enorme mayoría de los países del mundo que decía que a los fondos buitre que no habían entrado en los canjes de deuda no había que pagarles de más. Por eso lo odiaban tanto a Timerman. No solo por el caso AMIA, lo odiaban a Timerman porque había logrado una resolución de la ONU que decía que los países no tenían que pagarle a los fondos buitre de más. ¿Y qué hicieron los fondos buitre? Dijeron que eran unos traidores a la patria, lo mismo que dice Milei ahora. Y están tremenda los cruces entre lo que pasa hoy y lo que pasa en ese momento, que Timerman se murió acusado de traición a la patria porque no lo dejaron tratarse un cáncer. Y este gobierno, que vuelve a meter la traición a la patria, no deja tratarse de cáncer a personas que se mueren, como se murió el otro día María Teresa Troiano. Está todo vinculado. Entonces, volver a utilizar esta causa en este momento es muy impresionante, y me impresiona además, excepto honrosas excepciones, la leo a Luciana Bertoia, lo leo a Ariel Sack, leo a periodistas que hacen su laburo, ¿cómo copian y pegan la gacetilla que le manda el juez Máiquez de Comodoro Pi? Diciendo que esto es un fallo histórico y que revela la verdad de AMIA. No se sabe nada. Nada sabemos. Y no se sabe nada porque van 30 años de impunidad por estos personajes y otros. Y con el agravante de que está hecho desde un gobierno que ignora profundamente los efectos de sus decisiones, o quiero creer que los ignora, en el marco geopolítico. Así como decíamos hace algunas semanas que la diferencia entre el alineamiento automático de los 90 de Menem con el consenso de Washington y el que está tratando de hacer ahora, además del que propone Milei, es más profundo, es que en ese momento Menem entendió hacia dónde iba el viento de la historia y se subió a ese carro. Bien, mal, a mí no me gusta, pero en ese momento era lo que estaban haciendo o lo que estaba sucediendo en todo el mundo. Y en este momento, mientras el mundo va en otro sentido, Milei se equivoca en este rumbo, a diferencia de Menem, que insisto, desde su óptica no era equivocada esa decisión. El acuerdo, el memorando con Irán, sucede en un contexto geopolítico en el cual el gobierno de Barack Obama estaba negociando el plan nuclear iraní con Mahmoud Ahmadinejad. Estados Unidos, Gran Bretaña, China, Francia, todos estaban negociando con Irán. Y ahora este paso que da Milei llega en el mismo momento, porque es el mismo día,
A ver, ayer a la noche, en la madrugada de Argentina, salió un aviso de la embajada francesa a todos los ciudadanos franceses en Israel, Palestina, el Líbano e Irán para que abandonen el país inmediatamente. Algo parecido hizo la embajada de Gran Bretaña y algo parecido hizo la embajada de Estados Unidos. Es decir, la presunción de que puede haber un conflicto directo entre Irán e Israel, al cual se viera involucrado obviamente Estados Unidos, en las próximas horas, que es el conflicto que Medio Oriente trató de evitar por todos los medios en los últimos 70 años, 80 años, es más alto que nunca antes. Bueno, Y Argentina se está atando en una estrategia de la cual no gana nada a cambio, contra el país al cual está acusando de haberle hecho ya 2 atentados en su territorio, es decir, invitando casi a que suceda un nuevo atentado. Y la verdad es que creo que todavía no hay una conciencia de la gravedad de esto. además, quiero resaltar el rol del juez, Carlos Máiquez, que es el juez que armó toda esta operación. Son 3 jueces los que decidieron esto, pero hay una jueza, la jueza Ángela Ledesma, que no votó estas cosas, no está en su fallo, en su voto de esto. Lo armaron entre Máiquez y Diego Barroetaveña, 2 jueces designados por Macri. Es tan alevoso que Máiquez no solo armó la gacetilla, sino que a los 5 minutos de que se conoció el fallo salió al aire con Romina Mangel. Romina Mangel, recuerden, era la vocera de Macri, diciendo qué jueces tenían que estar afuera de Comodoro Pi. Entre los jueces que Macri quería fuera de Comodoro Pi y que Mangel comunicaba, estaba Daniel Rafecas, que era el juez que desarmó toda la operación de la denuncia de Nisman. Máiquez no tenía ese quilombo porque pasó de ser un juez del Fuero Nacional a ser ministro de Justicia de Vidal, en la provincia de Buenos Aires, y Macri después lo designó a dedo en la Cámara de Casación, sin concurso, en la máxima instancia penal del país, y sigue ahí. Y sigue ahí. Y nosotros hemos hablado mucho de Carlos Máiquez, porque sigue ahí y nadie se tomó el laburo en 4 años de gobierno peronista de que no siguiera ahí. Entonces termina haciendo estas Esa es cosas. la verdadera tragedia de toda esta historia, ¿eh? Sigo con las historias circulares, porque durante el gobierno de Macri, no solo Macri puso a papá Máiquez en la Cámara de Casación, sino que puso a Juan Bautista Máiquez, su hijo, como gestor del Lofer. Era el que armaba las causas y era el que visitaba, por ejemplo, a la jueza Figueroa para que fallara en contra de Cristina en la causa del memorándum de entendimiento con Irán. Y no contentos con todo esto, tanto Máiquez padre como Máiquez hijo son 2 de los que viajaron con el Grupo Clarín al Lago Escondido, por ende no tendrían que estar en ningún cargo en este momento. Y Máiquez, en la entrevista que sale a dar ayer, dice: no entiendo por qué la Argentina no cortó relaciones con Irán. ¿Qué tiene que hacer un juez puesto a dedo en la máxima instancia penal del país, opinando sobre una causa que no tiene y encima diciendo que el país debe romper relaciones Y lo que tiene que con hacer Irán? es ubicar a su hijo como procurador, y para eso necesita la firma de la Mira, embajada de iba a Estados eso. Unidos. Y lo que Pero pasó lo en las contamos acá últimas hace 15 semanas, días, pero ¿no? para repetir, porque el público Hay mucho serrano, misterio. lo que pasó en las últimas semanas es que hubo una foto entre el embajador de Estados Unidos, Mark Steinle, y Juan Bautista Máiquez hijo, Mm. que lo están promoviendo para jefe de los fiscales del país, que va a ser el cargo más importante del Poder Judicial Por eso digo que es argentino la en los verdadera próximos tragedia, años. Eso ese es tremendo. ese pacto de punto fijo entre los partidos tradicionales de la Argentina que mantuvieron este esquema de injusticia durante 20, 30 años. Totalmente. Y hay sectores del Para mí peronismo el ejemplo importantes más que bancan a la patético- familia por eso, Máiquez. el ejemplo más patético de ese pacto de punto fijo es Ercolini. Ercolini lo pone como juez Alberto Fernández. Era su ayudante de cátedra, uno Sí. de los jueces que Alberto Fernández puso en la justicia cuando era jefe de gabinete de Néstor Kirchner. Ujú. Hoy Ercolini lo inhibió a Alberto Fernández, generando esa cortina de humo que fue utilizada hasta esta otra cortina de humo judicial, que es la que acaba de contar Ari. Es decir, la pretensión que todavía mantienen muchos políticos de creer que porque ponen gente afín en la justicia, esa gente después les va a ser funcional, es una pretensión que nos ha traído hasta acá en un nivel de degradación de la política y de la justicia espeluznante. Pero hay algo peor de Pero ¿por qué, Colini perdón, vinculado termino a con esto, Ari? Sí. ¿Por qué espeluznante? Porque el fondo de esta cuestión es la impunidad. Ujú. Vos tenés un centenar de víctimas que no solamente no tienen justicia, sino que no saben la verdad. A la que le inventan escenarios, Ujú. a la que manipulan desde hace 3 décadas. Eso genera, por supuesto, ha generado a lo largo de todo este tiempo situaciones de angustia, situaciones, y lo digo con conocimiento de causa, de, 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 de muchísimo dolor y resuelto,
justamente por la falta de justicia y de certezas. Esa manipulación, ayer tuvo una vuelta de rosca que yo estuve leyendo el fallo a la noche, sobre todo la parte de Galeano. Yo soy contemporáneo del caso AMIA. Una de mis primeras coberturas fue el atentado y una de mis primeras investigaciones periodísticas fue la cobertura, la causa del atentado. En el fallo se establece, con grado de certeza, porque es un fallo confirmatorio, que Galeano cobró una coima. Ujú. Le bajan, como dice muy bien Ari, la condena, pero no le quitan el delito. Si el delito confirmado, incluso por este tribunal, es el de peculado. ¿Para qué cobra una coima Galeano? ¿Por qué Galeano cobra una coima según esta causa de encubrimiento que impulsó Memoria Activa, a quien quiero reivindicar también en este mar de mugre? Con este mar de mugre hubo gente que trató de mantener la búsqueda de justicia y esa gente integra Memoria Activa, que son los que impulsaron esta causa de encubrimiento. Ujú. En el fallo, por las evidencias que son tan contundentes, no se puede evitar mantener la condena por cobrar coimas para desviar la investigación. Es decir, que el juez que tenía que investigar desvió la investigación sobornado por el Estado, porque eso es lo que se establece. Ujú. Que es el Estado el que soborna a Galeano, a través de comunicadores, que no fueron juzgados. Porque la plata le llegó a través de comunicadores, que no fueron Periodistas. juzgados. De periodistas, pero periodista para mí es otra cosa. Hoy está de viaje, ¿no? Ahora está de viaje, sí, está en Estados Unidos. ¿El comunicador, sí? Entonces digo, el episodio que es ratificado en este fallo y que debiera generar un escándalo mayúsculo, es que el gobierno de Carlos Menem, hoy muy reivindicado, al punto de que tiene una imagen a modo de homenaje en el ex Salón de las Mujeres, hoy llamado Salón de los Patriotas. Es decir, este gobierno considera un patriota a un señor que usó recursos públicos para coimear a un juez para desviar la investigación del máximo atentado que tuvo la Argentina. Eso debiera ser un escándalo. No lo es, porque todo el sistema que avalaba a Menem y se sirvió de Menem, como ocurrió con la dictadura, sigue activo en el presente. Sí, claro. Ese es el problema. El problema, te diría, como diría Manieto, Menem, puesto menor, en términos históricos, puesto menor. Era un vehículo, un pelele del sistema de poder que sigue activo. Y que se mantiene activo, y ahí hay que ser crítico del sistema político, porque el sistema político siempre está tentado a pactar con esos delincuentes. Sí, claro. Y a los que no Bueno, pactan, ese es ya el sabemos problema, lo que les muchachos. El problema es que esos delincuentes ahora están gobernando. Por eso insisto que yo estoy muy preocupado de sectores del peronismo que están dispuestos a pactar por los cargos en la Corte Suprema, en la Procuración. Entonces, que quieren poner. Ariel Lijo, por ejemplo, que ahora Milei lo propone para la Corte, también estuvo en la causa Ujú. y le tocó investigar el encubrimiento de Corach y no lo investigó y lo tuvieron que correr. Entonces, todos estos personajes, Bonadío, Claro. Bonadío, cuando voy un poquito más para atrás, cuando se descubre que Galeano había truchado toda la investigación, el tema AMIA se divide en dos. De vuelta a investigar todo el atentado y una investigación aparte sobre el encubrimiento, que es la que ayer terminó. ¿Sí? Terminó como contamos recién. Pero Bonadío tuvo 5 años cajoneada la causa por el encubrimiento. Y lo terminaron corriendo. ¿Siguió siendo juez? Siguió siendo juez. ¿Qué Y es lo siguió primero? siendo juez por Sí. un acuerdo del peronismo, Claro. que tiene nombre y apellido y se llama Miguel Ángel Miguel Pichetto. Ángel Pichetto. Y Miguel Ángel Pichetto fue el que sostuvo a Bonadío durante... Pero bueno, son acuerdos. Y lo mismo la familia Máiquez. La familia Máiquez son de Mercedes. Y Guado de Pedro es un nombre muy cercano a la familia Máiquez. No, participó del acto de Asunción. De Asunción y todo. De Máiquez Entonces, en la ciudad. no puede ser que esos personajes Estaba Lozardo sigan... también ahí, ¿no? Estaba Marcela Lozardo en primera La socia fila. del estudio de Alberto Fernández. Sí, Alberto Fernández es gran responsable de, Pues yo digo, de ese todo sí, esto. la selección de Alberto Fernández, porque si no contamos la historia de verdad, no somos buenos entre nosotros, el problema es que vamos a repetir los errores. Cristina lo elige a Alberto Fernández por esto.
por la suposición de que Alberto Fernández le iba a resolver los problemas judiciales Así es. por este universo de contactos. Y que por eso Y Alberto va a los- Fernández se dio cuenta de que si le resolvía los problemas judiciales a Cristina no iba a poder gobernar, que la única forma de tenerla por eso fue un error de base también Sí, sí, esa sí. selección, ¿eh? La única- Porque la razón no fue colectiva. Pero es ¿Se interesante el entiende? caso, porque la única forma de tenerla controlada a Cristina era tenerla amenazada judicialmente. Y que eso es el lawfare. Es tener amenazado judicialmente a gente para que no Por eso pueda Cristina hacer lo esta que quiere semana hacer. sale otra vez en TikTok, amigos. Sale esta semana otra vez en TikTok porque sabe que va a ser puesta a la parrilla en la próxima cortina de humo que viene en pocos días. Es que es esto que se viene. Es esto, Mike muchachos, por eso Padre, Cristina- ayer cuando salió a hablar, dijo, ahora los que tienen la causa memorándum tienen que tomar lo que yo digo para llevarla adelante. ¿Quién está metida ahí? Y está Cristina. Entonces sí, van a apuntar contra... Bueno, ella lo sabe, contra entonces ella. sale a hacer un TikTok con Rita Terranova, sale a hacer un TikTok con gente vestida de Boca, que está bien, es la mitad más uno, entonces ¿con quién te vas a...? Y una cosa más, mostrar con alguien porque ahora también va a estudiante? ahora también va a resucitar Nisman, ¿no? Es una de esas. Lo Pero sacan del claro, freezer. muchachos, ese es el problema. Nisman, que estuvo 10 años a cargo de una unidad, con una sola causa, el famoso You Had One Job, en una sola causa. AMIA, tenés 10 años, tenés una fiscalía con Mucho más presupuesto que las otras fiscalías. presupuesto récord y personal récord, una sola causa. AMIA. ¿Qué hizo Nisman en 10 años? Nada. Pero nada es nada, ¿eh? Al punto de que en la AMIA se contaban 84 muertos, y cuando Nisman muere y la fiscalía la agarran otros, a los 5 minutos se encuentran los restos del muerto 85, que estaban entre las pruebas que Nisman no revisaba porque lo único que hacía era copiar y pegar los archivos que le traía Antonio Stiuso, que se los traían a su vez de la CIA y del Mossad. Nisman denuncia a Cristina en base a una nota de Pepe Eliashev. Y Pepe Eliashev dijo en una nota que él vio un documento traducido del farsi donde supuestamente se pactaba algo entre Timerman y el canciller iraní. Cuando a Pepe Eliashev lo cita a la justicia a declarar, y le dicen, pero usted, ¿qué vio? No, bueno, yo vi un papel. ¿Usted habla farsi? Le preguntaron. No, yo farsi no hablo. Ajá. ¿Cómo sabe que estaba traducido el farsi? Bueno, pues estaba al lado. Ah, ¿pero usted puede validar esa traducción? No, no sé. ¿Sabe que ese documento era real? No, no lo sé. Entonces, ¿tiene alguna idea? No, la verdad que no sé nada, dijo Pepe Eliashev cuando tuvo que ir a declarar. Pero esa es la base, se los cuento porque como es tan poco leída la denuncia de Nisman, arranca así. Arranca con eso. Después cuando el juez Rafecas lo cita a declarar a Pepe Eliashev, le dice, no, mira, no tengo nada. Pero Nisman arma toda una denuncia diciendo básicamente que la Argentina quería pactar la impunidad de los iraníes. Era tan mala la denuncia que la presenta en enero y la jueza María Servini le dice, no, mira, yo no voy a abrir la feria por esto porque no se sostiene. A los poquitos días Nisman tenía que ir al Congreso porque fue a explicar la denuncia a TN, pero lo citaron del Congreso. Iba a hacer un papelón en el Congreso y aparece muerto en el baño de su casa. La Corte Suprema, a través de su cuerpo médico, hace la primera pericia. Y la pericia dice, no hay ningún elemento que indique un homicidio. Por ende, esto tenía que tramitar en la justicia ordinaria. Ustedes Citando a un comunicador, el parte de la Corte Suprema, del cuerpo de médicos de la Corte Suprema, decía que no había pruebas de la participación de una tercera persona. Y un periodista se preguntó si a lo mejor pudo haber habido una segunda. Sí, eso pasó de verdad. Pero Eso pasó de bueno, verdad. volviendo a esto, insistieron en que había sido un asesinato, entonces dijeron, bueno, que el caso pase a Comodoro Pi. Bueno, dale, pasó a Comodoro Pi. Cuando llegó a Comodoro Pi, hicieron el sorteo de a ver a qué juez le tocaba. Cuando sortearon a qué juez le tocó al juez Sebastián Casanelo. Dijeron, no nos gusta Casanelo, porque no lo podemos manejar tan fácil como a otros. Y se bloqueó la computadora, se colgó la computadora de los sorteos. Esto pasó, recién les mandé, no sé si llegamos a mostrarlo, el documento donde se muestra esto, porque se bloqueó la computadora de los sorteos y estuvo 2 horas 23 minutos bloqueada. Este es el documento que lo prueba. Y cuando se desbloqueó, le tocó al juez Julián Ercolini. Claro. Fíjense la fecha, miren las casualidades, 12 de abril del 2016. Hoy es 12 de abril. Claro. Pasaron 8 años desde que hicieron esto, desde que hicieron saltar la máquina de los sorteos para que le tocara al juez Julián Ercolini y al fiscal Eduardo Tayano, la misma dupla que estuvo en el caso Papel Prensa y que decidió Ercolini, que no que había ya a pasado esta nada. altura era el juez favorito Sí. del clan Maíquez y Bien. compañía, ¿no? El caso de la muerte de Nisman era el caso más importante para la justicia argentina, ¿no?
La muerte del fiscal que denunció a la Salieron presidenta. jueces, fiscales, marcharon. Sí, porque había denunciado a la presidenta porque habíamos intentado pactar con Irán la impunidad de los asesinos de la AMIA. Había que resolver quién mató a Nisman. Bueno, hoy justo se cumplen 8 años. Me da casualidades de la vida. 8 años desde que hicieron eso. ¿Se resolvió? No, porque no es la intención. Porque no tienen un solo papel. Pero no es la intención tampoco. La intención es esta. La intención es mantenerlo abierto, mantenerlo abierto, mantenerlo abierto. No tenemos tiempo para discutir, pero yo quisiera incorporar un matiz a lo que vos evaluás respecto a Milei en toda esta película. Mucho se habla de que a Milei solo le interesa la macroeconomía y todo lo demás no le importa nada, y que por eso la gestión está delegada en Karina. La aptitud de Karina, que por más inteligente que sea, no tiene expertise para jugar el juego de tiburones que es el juego de la geopolítica. Entonces, Karina también delega. Bueno, la delegación de Karina para muchas de las acciones políticas es a personas que tampoco tienen gran experiencia, pero tienen mucho biribiri. Lule Menem, Martín Menem, no tienen gran experiencia detrás, pero tienen mucho biribiri. Y aparecen ahí los lobistas de los que tanto habla Milei. ¿Por qué es muy importante esto que está contando, sobre todo que el personaje sea Máiquez? Porque es el papá de un aspirante a la procuración, que es el puesto más importante en el escenario judicial que viene, más que el de los jueces. Si Juan Bautista Máiquez pasa a ser el jefe de los fiscales nacionales, va a tener un cargo tan relevante como el de un ministro de la Corte. Y porque todo ese sistema de operaciones fue delegado por el gobierno argentino al gobierno estadounidense de manera formal. Esto es muy impresionante. El gobierno de Estados Unidos está gestionando la política exterior de la Argentina, está gestionando la política judicial, formalmente. Lo ves al embajador en persona, reuniéndose con senadores, con diputados, bueno, diputados pues, en este caso no juegan, con senadores, con jueces. Sí, o sea, la Argentina delegó, el gobierno de Milei, que se jacta de que no le importan estas cosas, le ha concedido a un país que está en una disputa geopolítica con otros países, China, Rusia. Es que si hay algo en lo que han coincidido a lo largo de los últimos siglos todas las escuelas políticas, desde los comunistas, los capitalistas y demás, es que en la política no existe el vacío. Que los lugares que se dejan vacíos son ocupados por otros. Cuando Milei dice, no me interesa que Argentina tenga un Estado, no es que Argentina va a dejar de tener un Estado. En todo caso va a dejar de tener soberanía sobre el Estado argentino. Hablemos de traición a la patria. Cederle el control de tu poder judicial y el control de tu sistema de justicia, no del poder judicial, de tu sistema de justicia, y el control de tu política exterior en un Estado extranjero, ¿no es traición a la patria? Igual, por una sola cosita, sin los votos del peronismo no hay forma de que eso pase. No, por supuesto. Entonces, yo quiero confiar en que los senadores que llegaron al Senado por el peronismo no voten el pliego de Juan Bautista Máiquez, por todo ese esto es el acabamos de mandato que mencionar, y no voten el pliego de Ariel Lijo, por todo lo que acabamos de mencionar. Lo que veo es que hay algunos, ese tampoco, pero son los más conocidos. Lo que veo es que hay algunos que sí les interesa, y bueno. No es para eso que fueron votados. No, por eso lo aclaro. O sea, todo esto que estamos contando, por lo menos institucionalmente, se puede frenar en el Senado con los votos del peronismo. Y si volvamos no lo hacen, para cerrar, y volvamos para cerrar porque tiene que ver con todo, con el gráfico de la CGT. Porque en realidad ahí es donde tiene que mirar el peronismo. Y ahí es donde no quiere que se mire, y por eso todas las cortinas de humo. Porque son cortinas de humo, además de tener efectos prácticos. Y ese es el gráfico que importa, ¿sí? El sueldo en febrero de 2024 está al mismo nivel que en abril de 2023, que fue el punto más bajo después de la crisis de principio de siglo. Pero ¿sabe qué? En abril, después de 2023, de abril de 2003, vino Néstor Kirchner y empezó a revertirse. Acá esto va a seguir bajando. Va a seguir bajando, y si Milei tiene éxito, como nos contaba Ari hace un rato, va a pasar como al principio, que es la convertibilidad. Va a quedar planchado en el nivel donde nos agarre. Ese y no otro es el mandato primordial que tiene hoy la oposición en la Argentina: evitar que eso suceda, evitar que el sueldo siga bajando y hacer lo posible para que no lo congelen y que pueda recuperarse lo antes posible. Todo lo demás me parece que a esta altura del partido se vuelve secundario ante esa urgencia.
Vamos llegando al final de Buen fin de pase y semana, la amigo. semana. Antes de Nos que reencontramos el lunes. Nos reencontramos Ah, el no, lunes. en un ratito nos reencontramos, ¿no? Nosotros nos cruzamos en un Ustedes ratito. se cruzan, vos tenés Palermo Yo Wuhan. mañana tengo Palermo Yo Wuhan, vos me te vas voy de a vacaciones. descansar. Ah, bueno, Chau. mirá el No, tipo. mentira. Éxito. Tengo que ir a Qué no, suerte, ¿eh? todo eso.